Los homúnculos de las Andróminas por Jacobo Grinberg Silverbaum, 1978. El triángulo. Tres cadenas de cobre sostenían, incrustadas en sus eslabones, delgados cristales iluminados por la luz del alba. Cada vez que el viento los movía, cambiaban los reflejos coloridos que surgían de sus aristas. Era como la visión de cambios energéticos hipercomplejos. En el centro de las cadenas, un triángulo ambarino descansaba. Todos los reflejos de los cristales pasaban por su mitad, dejando allí una huella iridiscente y coloreada. Tres humos se divertían viendo los cambios del triángulo. Cuando de vez en cuando la luz que convergía en él se abrillantaba, los tres humos reían alegremente. Extrañas criaturas eran, extrañas por ser humos. En las cavernas se comentaban los próximos juegos. Los juegos permanecían horas enteras conversando acerca de ellos. Nunca se habían reunido tantos en un solo lugar. Los humos se cansaron de ver el triángulo, se levantaron de la hierba y corriendo alegremente atravesaron el valle. Nunca se podía predecir en qué consistirían los juegos. A veces eran como fiestas alegres, otras como bailes, y ya pocas de ellas cambiaban las cosas. Desde la última vez que eso había ocurrido, había pasado tanto tiempo que ya nadie lo recordaba. Solo se sabía que el triángulo, las cadenas y los cristales eran el resultado del último juego, el más difícil de la historia de las grutas. A los humos les costaba trabajo estar con los fuegos. Era como un recordatorio de lo que sucedería. Los fuegos se reían de la inocencia de los humos y estos bromeaban entre sí acerca de la seriedad de aquellos. Por sobre todas las cosas, los humos temían el intenso poder que los fuegos tenían sobre ellos. En ocasiones, maldecían la facilidad con la que los fuegos los inducían a hacer cosas. El último mando, por ejemplo, los tenía encolerizados. Los fuegos habían decidido hacerles participar en los próximos juegos, y por ello les habían ordenado observar el triángulo e inventar una matemática para describir sus interacciones luminosas con los cristales. La tarea era difícil y cansada. Había que observar las líneas luminosas que conectaban las partes del conjunto hasta encontrar algo repetitivo, quizá alguna secuencia de colores o la combinación reiterada de algunos de ellos. Era importante que los humos participaran en los juegos. Les decían los fuegos, pues ellos eran los únicos capaces de entender. Los fuegos solo sentían. El engaño. Pero todo eso había acontecido hacía mucho tiempo. En realidad, los fuegos eran olvidadizos, pensaban los humos, ya que, habiéndoles ordenado inventar una nueva matemática y decretado que participarían en los juegos, lo habían olvidado. Nunca volvieron a hablar de ello. Los juegos estaban felices. Las pláticas en las plazuelas cada día eran más animadas y alegres. Discutían del juego que estaba siendo jugado y comentaban del buen papel que los humos estaban desempeñando en él. Ellos, decía un fuego, han empezado a encontrar interacciones y ya se les oye hablar acerca de ellas. Ojalá, decía otro fuego, no se lo tome muy en serio. Se volvería muy aburrido. Los humos parecían muy resignados, aunque seguían asistiendo a la diaria tarea de observar las interacciones entre los cristales y el triángulo. No se habían dado cuenta de que, de hecho, el juego ya había comenzado. El error. En otra ocasión, los fuegos se acercaron a los humos y les pidieron la descripción de sus últimos análisis. Los humos, de nuevo, accedieron, pero no pudieron contestar más que con monosílabos. Entonces los fuegos les pidieron que los representaran con gestos y mímica. Los humos, muy preocupados, se prepararon durante un mes. Todos los días y durante un mes representaban una serie complejísima de elementos simbólicos,
pero cuando quisieron mostrárselos a los fuegos, estos no los entendieron, solo rieron. Ese fue el error de los fuegos. No habían sido capaces de ver todo lo que pasaba con los humos. Esperaron a que finalizara el mes y algo ocurrió con los humos. Principiaron a sospechar. El enmendador. Casi a destiempo, casi demasiado tarde, los fuegos comprendieron su error. Temían, con justa razón, que su influencia sobre los humos estuviese menguando. Se reunieron en una plaza despejada y empezaron a discutir. Uno decía que la mejor forma de recuperar la confianza de los humos era haciendo una gran ceremonia de fe. Eso le decía que solo resolvería temporalmente las cosas, puesto que el error de seguir sus indicaciones se cometería de nuevo. Después de mucho discutir, un fuego se levantó del suelo y con seguridad indudable se burló de sus compañeros. El acontecimiento. Los humos empezaron a interesar en la matemática de las interacciones. Los fuegos, por tanto, estaban felices. Los humos habían descubierto un patrón recurrente. Lo siguieron repetición tras repetición y de repente a uno de ellos se le ocurrió la representación matemática. Se la mostraron a los fuegos y estos, dándose cuenta que el juego había terminado, se quejaron amargamente. Los humos estaban atónitos y enfurecidos. No entendían el desprecio de los fuegos. La duda. El humo más inteligente se sentó a cavilar. Había algo extraño e incomprensible en la conducta de los fuegos, pensaba, algo que provocaba mucha decepción. Sin embargo, una cosa era obvia. Los fuegos no deseaban lastimar. Los humos se reunieron para discutir. Casi todos, enojados y ruidosos, no quisieron oír lo que recordaban como falso. Solo uno, el más inteligente, se atrevió a dudar y trató de entender a los fuegos. Supongan, les dijo, que lo que tratan de averiguar es lo que sucede cuando, por efecto de un exceso de información, el triángulo recibe señales que varían en forma muy rápida, y la razón de su interés podría estar relacionada con la idea teórica que supone que el fuego es solo una aceleración explosiva de información compleja. La confirmación. Los humos oyeron a su compañero dudando de sus palabras. Solo podían pensar en el poder de los fuegos y en la humillación que habían sufrido. Pero cuando éste mencionó que como resultado del exceso de información ocurría un cambio energético, se interesaron. Entonces, preguntó uno de ellos, ¿las matemáticas que hemos desarrollado representan los fundamentos de los cambios energéticos? Entonces, preguntó otro de ellos, nosotros mismos, al igual que los fuegos, somos un exceso de información. La fiesta. Había un fuego que dirigía todas las fiestas. En realidad era un especialista en ellas. Un día se dio cuenta de ello y le dio un nuevo sentido a toda su vida. Se pasaba el día pensando que su finalidad como fuego era lograr que todos sus semejantes se unieran para lograr un solo organismo. Por eso se había convertido en un especialista en fiestas y no descansaría hasta lograr que una de ellas durara para siempre. Pero todas las fiestas terminaban y eso tenía desconsolado al fuego. Puesto que era su especialidad, no se atrevía a manifestar su fracaso. Sin embargo, un día no lo pudo soportar más. Se acercó a su mejor amigo y le confió sus problemas. El fuego amigo escuchó con mucha atención y después propuso hacer un nuevo intento, pero ahora dirigido por él mismo. El fuego especialista accedió y los dos se entregaron a la tarea de preparar una nueva fiesta. Lo decidieron conjuntamente. Todo se haría de acuerdo a un diseño experimental. El experimento. La primera parte del experimento se le ocurrió al fuego amigo.
cuando fue capaz de darse cuenta de que la evolución siempre conllevaba la inclusión de información en el conjunto de una generalización más extensa, y cuando, además, fue consciente de que eso explicaba su carácter de fuego, es decir, de ser, sin obstrucciones de historia. El fuego no quiso entender su propio pensamiento y se distrajo viendo a los humos, pero súbitamente despertó y supo que todos los que como él recibían mensajes estaban en gran peligro, peligro de depender de la recepción de los mismos. Allí fue donde surgió el experimento. El fuego amigo supo que su participación en el mismo no era solamente por ayudar a su compañero, sino que cumpliría consigo mismo intentando disminuir el peligro por el que atravesaba su especie. La fiesta de nuevo. La pregunta era, ¿cómo lograrlo? El fuego amigo siguió pensando, era necesario crear un ambiente en el que los otros fuegos sintieran el peligro de depender. La evolución de los juegos había sido tal que su capacidad lingüística había desaparecido para dar lugar a la intuición. En ella surgían pensamientos que no eran dirigidos verbalmente, sino que aparecían como por arte de magia. La desgracia, seguía pensando el fuego amigo, es que cuando dejan de aparecer, nada los puede sustituir. El lenguaje los había olvidado. Por tanto, concluyó con una sonrisa incluir en la fiesta una atmósfera de análisis interno y después intentar introducir un desarrollo en la capacidad lingüística. Para el fuego amigo, esto significaba que él mismo debía volver a hablar. El aprendiz. Pero, ¿por qué perdimos el habla? De nuevo el fuego amigo. Por temor de que no nos entendiéramos, le contestó el fuego especialista. Por tanto, pensó el fuego amigo, debo destruir el temor y comprobar si eso es suficiente. El fuego amigo se trazó todo un camino dirigido a lograr su aprendizaje. Primero acabó con su timidez. Fue difícil y dramático. Los otros nunca entendieron lo que intentaba. Después buscó un amigo. El amigo. Por supuesto, primero intentó entre los otros fuegos. Se acercaba a ellos y les ofrecía su amistad, pero todos desconfiaron. Después aceptó el mundo y se entregó a todas sus creaciones. Durante 2 días, una piedra fue su compañera, pero después resultó muy aburrido. Una tarde nublada y llena de estrellas se le ocurrió una idea. Se acercó a un humo y lo llamó por su nombre. El humo, aterrorizado, no contestó y huyó corriendo. Al llegar a la reunión de los otros humos, relató lo que le había acontecido. El humo inteligente dio por terminada la discusión y fue en busca del fuego amigo. El encuentro. Los dos se vieron y supieron la razón de su contacto. El fuego amigo miró directamente al humo inteligente y lo saludó con su nombre. El humo, aparentando serenidad, contestó el saludo. Los dos supieron que no era un encuentro casual. El fuego trató de olvidar que lo que tenía enfrente era un humo y le preguntó cómo podía lograr una fiesta permanente. El humo se extrañó de la pregunta del fuego y a su vez lo interrogó acerca de los juegos. Los dos se miraron y rieron alegremente. La aclaración. Pero las preguntas eran demasiado generales y los que las hacían demasiado impacientes. Pasó largo rato antes de que volvieran a hablar. Por fin, el humo se atrevió a hacerlo. ¿Para qué estamos aquí? El fuego se inquietó. Era la única pregunta que no debía contestar. Sin embargo, tuvo temor de perder a su nuevo amigo y por ello tomó la decisión de hablar. En realidad, no lo sé con certeza absoluta. Sin embargo, tengo algunas ideas al respecto. Primero, estamos humos y fuegos inmersos dentro de un conjunto pensante. No podemos sentir al conjunto sino solo cuando nos adueñamos de él. Segundo, cada uno de nosotros es un ente complejo y aislado de los demás.
Si bien es cierto que un humo puede comunicarse con otro humo y un fuego con otro fuego, ninguno de ellos es capaz de penetrarse mutuamente. Tercero, ese aislamiento hace que al vernos consideremos que nuestros compañeros son objetos sin posibilidades de tener un mundo tan complejo como el nuestro. Cuarto, en ocasiones alguno de nosotros alcanza la suficiente sabiduría como para olvidarse de su aislamiento y pensar en establecer un contacto más allá de las palabras, casi siempre con pésimas consecuencias, sobre todo porque el pensamiento se olvida. Sin embargo, amigo Humo, esto no contesta lo que me preguntas. Solo dice que este contacto entre los dos tiene un significado. El Humo sonrió. En verdad no se había contestado su pregunta, pero la sinceridad del fuego lo había conquistado. La relación. A partir de ese momento se inició la relación más estimulante de la historia de las grutas. Los dos nuevos amigos se olvidaron de los juegos y aún de la fiesta permanente y se entregaron a una orgía de pensamientos. El fuego amigo se llamaba Mu, el humo inteligente Um. Y Mu se pasaban horas discutiendo. El primer tema de las conversaciones que sostuvieron ha sido denominado por los historiadores de las grutas y sus orígenes. De las grutas y sus orígenes. No se sabe con certeza quién halló la transcripción que la resume. Se conoce que fue encontrada escondida debajo de una piedra dentro de la caverna llamada la Metamorfosis. El manuscrito indica que fue quien comenzó el diálogo al preguntarle a Mu el significado de las grutas. Mu meditó durante un instante y después respondió. Hubo un tiempo en el que no existían grutas. Todos vivíamos en relación directa con el mundo y nuestras interacciones con otros fuegos eran tranquilas y organizadas. Supongo, continuó Mu, que ustedes los humos también vivieron semejantes experiencias. Es posible, contestó intrigado Una vez, continuó Mu, ocurrió algo extraño. Las cosas empezaron a acelerar. Cada fuego creía tener la razón absoluta y estando en contacto con el exterior, la manifestaba. Fue hermoso, pero también fue un tiempo de lucha y los enemigos eran ustedes. En la transcripción original se encontraba aquí la siguiente nota, que por su carácter ininteligible y fuera de contexto se omitió en antiguas ediciones, pero que en esta reproducimos. El punto de referencia que era puede cambiar y de hecho lo hace. Por lo tanto, el camino queda abierto a nuevas transformaciones totales. Lanzó una expresión de asombro. No lo puedo creer. Pues es cierto, dijo con seguridad Mu. Ustedes no querían que un fuego se apoderase del todo, y temiendo la aparición de un líder, nos atacaron. Eso fue algo que no entendimos. No sabíamos el porqué de su enojo y violencia. Después, cuando todo terminó, lo averiguamos. Recuerdo que el descubrimiento nos aterrorizó y nos hizo agradecer el que nos hayamos defendido. ¿Cómo terminó? Interrumpió Cuando decidimos crear las grutas. ¿Ustedes solos? Con la ayuda de los humos. Estaba confuso. Solo veía de reojo a Mu, como si quisiera pedirle algo. Por fin se atrevió a preguntar. ¿Por qué terminó cuando creamos las grutas? Y si estábamos luchando contra ustedes, ¿por qué las construimos juntos? Mu se rió encantado. No entendía cómo el humo podía hacer tales preguntas. Sin embargo, no perdió la paciencia y le respondió. Era necesario acabar con la lucha. Había demasiada desorganización y muchos de nosotros ya habían sido destruidos. Por lo tanto, era urgente encontrar una solución. Pero las grutas, ¿por qué eso? No tuvimos otro remedio. Ustedes solo entendían el peligro de manifestar. Por lo tanto, el acabar con él era lo único que estarían dispuestos a aceptar. Las grutas eran el remedio. Aquí dentro seguiríamos creando sin el terror de vernos atacados. Era difícil ver qué otro beneficio sacarían ustedes además de acabar con su miedo, pero el hecho es que lo aceptaron.
Te entiendo, dijo convencido Fue la única solución. El día de los juegos. Las grutas tardaron mucho tiempo en construirse, dijo al día siguiente Mu. No solo era una labor que requería mucho esfuerzo, sino más que nada inteligencia. Los fuegos debían aceptar la existencia de los humos y estos hacer otro tanto. Mu hizo una pausa y con una mueca de fastidio continuó. Para nosotros, aceptarlos a ustedes era reconocer un fracaso. Para ustedes, en cambio, era un desarrollo. Nosotros teníamos mucho que ofrecer, ustedes nada. Estaba a punto de gritar. Nunca se había sentido tan ofendido. Miró a Mu y le dijo con todo el sarcasmo del que era capaz. Lo que sucedió es que ustedes creían ser cuando en realidad solamente jugaban. Por ello no fueron capaces de entendernos. Algunos historiadores creen que este fue el final de los diálogos y que todo lo que sigue lo escribió Mu, imaginándose la presencia de Otros consideran que los diálogos siguieron gracias a la paciencia de Mu. Nosotros estamos más de acuerdo con la segunda versión y es la que publicamos. Mu tuvo un momento de flaqueza. Casi decidió dejar a su nuevo amigo. Sin embargo, recordó su soledad y explicó. Nos trazamos un plan. Debíamos conocerlos a fondo. Había la posibilidad de que nuestros juicios fueran injustos y superficiales. Por ello pensamos darles la oportunidad de demostrarlo. Se calmó. De nuevo tuvo confianza en Mu y se asombró a sí mismo al preguntarle si esa era la razón de los juegos. Exactamente, respondió contento Mu. Los juegos fueron creados para darles esa oportunidad. Fue una decisión difícil, sobre todo porque ustedes no debían desconfiar. El primer juego. Nos reunimos todos a discutirlo, recordó Mu. La tarea a largo plazo era hacerlos entender que el exterior existía y era válido. El primer juego, pensábamos, debía ser el primer paso. Por tanto, decidimos darles una sorpresa. Ahora lo recuerdo, interrumpió Ustedes no habían entendido todavía que todos estábamos adentro. Tienes razón, dijo sorprendido Mu. A pesar de haber construido las grutas, no lo habíamos entendido, y por ello la sorpresa fue para nosotros. Sí, rió Decidieron darnos una sorpresa y los sorprendidos fueron ustedes. Los dos amigos se miraron. Las cosas se estaban volviendo muy complicadas y peligrosas, ya que ambos sentían que estaban hablando de recuerdos prohibidos, y la sensación los hizo callar por un largo tiempo. Por fin, Mu se decidió a continuar, puesto que había comenzado a recordar. Nada, ni siquiera la prohibición explícita de hacerlo, debía amedrentarlo. Sonrió en forma benevolente y dijo, los fuegos creímos tener la capacidad de salirnos de nosotros mismos. Esta creencia era la base y la meta de nuestro desarrollo. Ponernos en contacto con el universo y convertirnos en este era nuestra ruta. Los humos no tenían tal creencia, ellos sabían. ¿Saben? Por supuesto, afirmó anticipándose al pensamiento. La meta no es volverse parte del universo cuando ya se es. Nosotros interpretábamos su desinterés por nuestro ideal, como ignorancia y estupidez cuando en realidad era y es profunda sabiduría. Miró a Mu con profundo afecto y casi lo tocó. Mu bajó la voz y continuó. En esos tiempos no habíamos entendido todo esto, y por ello nos regocijábamos con la perspectiva del primer juego. Mu miró tímidamente a antes de seguir y los dos se vieron alegremente. De sorpresa. La sorpresa. Una señal debía ser lo suficientemente intensa como para atravesar toda la longitud de las grutas. De lograrse tal portento, todos y cada uno de sus ocupantes se reunirían en un intenso y simultáneo despertar. Los juegos más inteligentes pensábamos que eso sería suficiente para crear la atmósfera del primer juego. El problema consistía en escoger y almacenar la energía suficiente y necesaria para lograrlo.
Tardamos mucho tiempo en ponernos de acuerdo y aún más en instrumentar la decisión. Por fin, un día muy de mañana se lanzó la señal. Vibraciones intensísimas hicieron resonar todas las cavernas, cuevas y corredores de las grutas. El mar interior parecía estremecerse de orilla a orilla y el oleaje bañó todas las comunidades de los humos. Lo recuerdo muy bien, dijo Al principio nos asustamos, creyendo que el contenido iba a derramarse, pero enseguida lo comprendimos todo. ¿Cómo? Preguntó curioso Mu. Muy sencillo, contestó tranquilamente El oleaje y las vibraciones ocurrieron sin cambio de orientación y sin una colisión. En esas circunstancias, su única causa debía ser interna. Lo demás fue sencillo de averiguar. Los fuegos estaban tranquilos y bien organizados, por lo tanto, ellos debían ser los responsables. Ya entiendo, afirmó sorprendido Mu. Por ello reaccionaron de esa forma. Claro, dijo alegremente En el momento en el que supimos el origen de aquellas monstruosas vibraciones, decidimos contestarlas con otras iguales o más poderosas. Y nosotros casi morimos del terror, dijo Mu dramatizando las palabras. Pensábamos que era el fin, que habíamos alterado el equilibrio del sistema y por ello nuestra señal se había multiplicado y seguía resonando a pesar de que solo la habíamos transmitido una vez. Fue toda una sorpresa, ¿eh? Bromeó Sí, fue toda una sorpresa, contestó riendo Mu. La calma. Las grutas estaban tranquilas. Un viento fresco y agradable las recorría perfumando a sus moradores. De vez en cuando, una luz tenue producía reflejos espectrales en las cavernas profundas. Sin embargo, el triángulo se mantenía activo. Combinaciones fantásticas de colores parecían fundirlo en oro líquido, mientras que los cristales que lo rodeaban sonaban cantarinos movidos por el viento que hacía que se golpearan unos con otros suave y delicadamente. Mu y observaban fascinados. Habían hablado mucho y ahora deseaban descansar observando el triángulo. Por fin Mu se quedó dormido. Lo observaba curioso. Nunca un humo había visto así a un fuego. Los colores del triángulo alumbraban su cuerpo, produciendo leves contracciones de todos sus miembros. Ninguno de los dos se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El acontecimiento. Mu se despertó sobresaltado. Buscó a su amigo y cuando se dio cuenta de que había desaparecido, empezó a sentir miedo. El triángulo brillaba con una luz intensísima y Mu comprendió que era esta la que había interrumpido su sueño. Algo iba a pasar. Mu estaba tan seguro de ello que no se atrevía a moverse. Escuchó con mucha atención esperando que algún sonido extraño anunciara lo que iba a venir. Silencio, silencio negro y absoluto. Y Mu escuchándolo, aterrado y tembloroso. De pronto, una descarga atravesó la caverna. Las paredes de ésta se incendiaron de ámbar y plata, y el triángulo se iluminó de 1000 colores. Mu observaba la escena paralizado por el terror. No obstante, sin sentir ningún dolor, se atrevió a mirar directamente al triángulo. Poco a poco, lo que estaba a punto de convertirse en estertor pánico se transformó en su interior en asombro y delicia sensorial. La razón eran los cambios del triángulo. Colores brillantes recorrían sus aristas repitiéndose en una secuencia complejísima. Después de recurrir varias veces, la secuencia cambiaba y esto, por lo menos así le pareció a Mu, desencadenaba las descargas. De pronto todo se volvió rítmico. El propio Mu sentía que unas oscilaciones isócronas lo balanceaban de arriba abajo, como si una materia pastosa hubiese penetrado a la caverna y ésta cambiara su densidad. Mu se observaba a sí mismo y se dio cuenta de que miles de recuerdos lo invadían. El recuerdo de la entrada. Era la caverna más bella que jamás había conocido Mu.
Sus paredes eran claras y completamente lisas. Parecían un espejo hasta en la forma de curvarse sobre sí mismas. El líquido que las llenaba oscilaba y cada movimiento se atenuaba a medida que recorría el cuerpo flotante de Mu. Mu decidió recorrer la caverna de extremo a extremo. Tomó impulso y su cuerpo se transformó en una veloz flecha. Si antes la gruta lo había maravillado, ahora con ese movimiento lo extasiaba. Las curvas se curvaban en sí mismas y sus extremos se adelgazaban notablemente. Las oscilaciones del líquido variaban en su alcance. En ocasiones lograban topar con los dos extremos de la caverna, pero en otras terminaban a una distancia considerable de ellos. El recuerdo del viaje. Ahora eran cuerdas, miles de ellas dispuestas en una columna gigantesca. Aunque Mu solo lograba sentirlas, cientos de excitaciones recorrían las cuerdas y las hacían vibrar. La columna se dibujaba como conjunto de vibraciones que viajaban en toda su longitud, dejando un trazo invisible pero cierto de orden. Cuando Mu pasó por en medio de la columna, se dio cuenta de que cada vibración se componía de la suma de pequeños cambios. Estos aparecían más o menos juntos o separados, y esto a su vez daba como resultado cambios en las vibraciones mayores y por último en todo el conjunto. Lo más fascinante es que todo el conjunto no era una masa amorfa de vibraciones recurrentes, sino una construcción tridimensional de apariencia geométrica. Era como si las oscilaciones del líquido de la caverna se hubiesen transformado en vibraciones recorriendo la columna de cables. El recuerdo de la llegada. Todo oscilaba de la misma forma. Viajase a donde viajase o mirase a donde mirase, Mu veía lo mismo. Todo oscilaba de la misma forma. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Debía irse más lejos, tan lejos como fuera posible, pues allá adentro no se veía más que uniformidad. Por tanto, decidió hacer un vuelo. Fue entonces cuando Mu se dio cuenta de la diferencia. Era un mar idéntico, el que, sin embargo, producía un oleaje diferente. Aún más, en ocasiones las olas inundaban las playas y en otras ni siquiera llegaban a ellas. El recuerdo del final. Mu comenzó a entender, y eso lo hizo forzar su memoria. Quería saber qué era ese mar y cuál la tierra que mojaba. Pero llegó corriendo y lo distrajo. ¿Sabes? Le preguntó Mu a ¿Qué? ¿Sabes lo que hay detrás? Sí, contestó Nosotros. Después del final, aquello fue como una luz para Mu. Su búsqueda del exterior terminó en ese momento. Así es que solo existimos nosotros. Así es que todo es una ilusión. Inclusive llamarlo ilusión lo es. Mu empezó a transformarse. Recorrió caverna tras caverna gritando lo que había entendido sin darse cuenta cabal que lo que hacía indicaba que realmente no lo había comprendido. Los fuegos y los humos que lo oyeron no podían entender la contradicción entre sus palabras y sus actos. Mu también se dio cuenta de eso. Completamente desesperado, entró a la gruta en donde se encontraba el triángulo y dirigiéndose a este trató de destruirlo. En ese momento sucedió lo que las futuras generaciones llamarían la revolución. La revolución. Algo brillante y extraño comenzó a hablar. Mu quedó petrificado por la sorpresa y esperó lo peor. Había tocado al triángulo y su deseo de destruirlo, creía, iba a ser cobrado con su vida. Sin embargo, en la voz que oyó no había enojo ni maldad, solo calma y sabiduría. No es posible aceptar la existencia de los otros, decía la voz, sin antes entender la simultánea vida de varios universos. Todo lo que rodea a cada ser de las grutas es reflejo de sí mismo.
Por tanto, solo existe como un punto de autorreferencia. El reflejo de cada ser es lo que lo rodea y lo que lo nutre. Yo, triángulo maestro, hacedor de luces y transformador de energía, te lo digo. Mu deseaba preguntar quién era. Sin embargo, su experiencia después del final le había enseñado que era completamente inútil hablar. Nada era entendido como debiera serlo, y las palabras servían más que para comunicar, para echar a perder aquel interior que deseaba dejar de serlo. Esta certeza enmudeció a Mu. Permaneció en silencio durante largo rato, rogándose a sí mismo no caer de nuevo en el absurdo. El triángulo entendió lo que le sucedía a Mu y sabiendo que estaba a punto de tomar una decisión crítica, volvió a hablar. Debes saber que lo que piensas es de nuevo un reflejo de ti mismo y por tanto no tiene mayor verdad que la que te haga sentirlo sin dolor. Puesto que esto no es cierto en ti ahora, lo que te sucede es falso. Y para demostrártelo, te revelaré un secreto. Mu comenzó a sentirse mal. Una angustia indefinible pero poderosa lo fue penetrando hasta que, no soportándola más, pidió auxilio a gritos. ¿Lo ves? Le dijo el triángulo. Tu deseo de no hablar era falso. Fue una decisión, dijo Mu desesperadamente confuso. En eso reside su falsedad. Mu volteó a ver la pared de la gruta y se preparó para dar un salto mortal en esa dirección. Casi a punto de hacerlo, sintió un cosquilleo en su costado y se vio a sí mismo intentando dar el salto. Buscó el triángulo y no lo encontró. Buscó en sí mismo y con alegría se dio cuenta de que él, Mu, se había transformado en el triángulo. El Mu triángulo. Era un placer irresistible verlo todo desde esa perspectiva. Bastaba quererlo para que todo el conocimiento fluyera tranquilo y apacible hacia uno mismo. Mu empezó a olvidarse de Mu, de sus búsquedas, de sus luchas, y a darse cuenta de que nunca antes había realmente vivido. Hizo la pregunta que no había tenido respuesta y fue capaz de ver a otros triángulos rodeándolo, los cuales simultáneamente con él se planteaban la realidad de la existencia. Cada uno se fijó en los elementos que antes vivían como totalidades finales y entendiendo que solo eran ladrillos de otro todo, rieron libre y ruidosamente. Mu Triángulo veía a los fuegos y a los humos como realmente eran, unidades infinitesimales de sí mismo, recordando lo que antes de la revelación era un cuerpo preparándose para estallar contra un muro. Lo buscó entre toda la multitud de elementos y allí estaba, en la misma posición en la que lo había dejado y con la misma rabiosa mirada. Ah, ese era yo, pensaba el triángulo, y ahora solo me da risa. Ahora he despertado.